Buenos días, amada iglesia. ¿Cómo están esta mañana? Bien. Tenemos una horita más de sueño, así que tenemos que estar frescos hoy. ¿Listos? Yo les pregunto, ¿quién es más grande que nuestro Dios? Nadie. ¿Quién es más fuerte que nuestro Dios? ¿Quién es más bueno que nuestro Dios? Sabemos que Él se merece toda la gloria, toda la honra, toda nuestra alabanza. Vamos a ponernos de pie en esta mañana y acompáñenme a adorar su santo nombre. Al salir del sol, me iluminas, Dios, despierta mi ser para darte adoración. No importa lo que digan hoy, creo en ti, Jesús, y te alabaré, Cristo, yo te alabaré. No importa qué pueda ocurrir, creo en ti, Jesús. Alábare con tus palmas, venga. Hey, 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 hey. Aleluya. Cantemos sobre su perfecto amor. Tu perfecto amor quita el temor en mí. Conmigo estás, nunca me soltarás. Confiaré en ti y confiaré en ti. Yo te adoraré en la tempestad. Mi fe está puesta en ti. Tú eres el que vida
dando aleluya a su nombre. Levantemos un aleluya a su nombre, iglesia. Porque Él es digno de adorar. Yo canto aleluya con el enemigo frente a mí. Yo canto aleluya más fuerte que la duda en mí. Yo canto aleluya. Mi arma es la canción en mí. Yo canto aleluya. El cielo peleará por mí. Yo cantaré. Yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza se oirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte es vencida, el Rey vivo está. Yo canto aleluya con todo lo que hay en mí. Yo canto aleluya. Veré la oscuridad huir. Yo canto aleluya. Aún sin saber el porvenir. Yo canto aleluya. Temor pierdes control en mí. Yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza se oirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte es vencida, el Rey vivo está. Cantaré más fuerte. 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 Con el enemigo frente a mí. Cantaré más fuerte. Más fuerte que la duda en mí. Cantaré más fuerte. Mi arma es la canción en mí. Cantaré más fuerte. El cielo peleará por mí.
aleluya esta mañana. Dale un aplauso fuerte al Rey Jesús esta mañana. Gracias, Señor. Gracias te damos. Qué bueno es nuestro Dios. Qué bueno es. Me maravillo de verlos esta mañana. Es algo tan hermoso que el Señor está haciendo. Lo está haciendo con todos nosotros. Qué privilegio ser partícipes de esta alabanza hoy. Gloria a nuestro Dios. Y Él es tan bueno, porque nosotros hoy decidimos cantar sobre su grandeza. Él es bueno siempre, siempre, siempre. Pero vamos a ver en el Salmo 34 que les voy a compartir hoy, como David bendecía al Señor por su grandeza. Dice: bendeciré al Señor en todo tiempo, mis labios siempre lo alabarán, mi alma se gloría en el Señor. Lo oirán los humildes y se alegrarán. Engrandezcan al Señor conmigo, exaltemos a una su nombre. Vamos a seguir ese ejemplo de David esta mañana. Vamos a engrandecer su nombre, iglesia, con todo lo que somos, con todo lo que tenemos. Yo te animo en esta canción. Entrégale todo al Señor, porque Él es digno de adorar. Digno. Historias de un Salvador. Él vino y se hizo hombre. En santidad Él se entregó por mis transgresiones. El mundo nunca conoció la imagen del Padre, hasta que del cielo descendió un rescate incomparable. Él es digno, Él es digno de adorar. Él es digno, Él es digno de adorar. Jesús. Él no habló ni se quejó, murió por pecadores. Mi futuro Él cambió, al derramar su sangre. El enemigo se escondió. El día que venciste, pues el Rey de Reyes reclamó su trono para siempre. Dile que es digno, eres digno, Señor. Eres digno de adorar. Eres digno, eres digno de adorar, Jesús. Tú creaste mi vida, guardaste mis días, refugio y mi protección. Tú me sanas, me ayudas, tú quitas mis dudas, la gracia que me salvó. Eres tú mi esperanza. Eres tú mi esperanza, mi gloria, mi ancla, mi fuerza está en ti, Señor. Tú moriste por mí, tú moriste por mí, conmigo tú estás, Cristo. No hay nombre igual, solo Cristo. No hay nombre
darle la bienvenida a la iglesia Fielder. Pueden sentarse, es un honor adorar al Señor con cada uno de ustedes. Esta semana se cumplieron 502 años del comienzo de un movimiento maravilloso por el cual debemos estar agradecidos a la Reforma. 502 años de que por primera vez se empezó a hablar de interpretar la Biblia, y en lugar de que alguien más nos enseñe lo que dice, saber que la Biblia la podemos leer por nosotros mismos y encontrar el maravilloso mensaje del Evangelio de Jesucristo, el cual acabamos de cantar. Ese mensaje que dice que no es por nuestras propias obras, no es por nuestros esfuerzos, no es por lo que nosotros hacemos que nos ganamos acceso a Dios, es únicamente por la gracia y la misericordia de Dios, quien envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz y pagar por nuestros pecados. Y yo espero que hoy, si tú no conoces ese mensaje, nunca has entregado tu vida a Cristo Jesús, hoy sea el día en que finalmente tus ojos sean abiertos, tu corazón esté dispuesto a humillarse ante el Señor y caigas rendido ante Dios porque has entendido su gran amor y su gran misericordia. Ya lo escuchaste por medio de estas canciones. Jesús es Dios hecho hombre, quien murió en la cruz para pagar por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Y por esa razón es que nos reunimos en este lugar y lo adoramos y le cantamos. No es una obligación, es un privilegio para nosotros venir, cantar y adorar al Señor y darle nuestra alabanza a Él. Él y solamente Él se la merece. Así que debemos considerarlo como lo que es, un gran privilegio. Y porque estamos agradecidos con Dios, entonces yo les animo a que cantemos con gozo, cantemos con alegría, porque Él se merece ese gozo y esa alegría. Y también por agradecimiento al Señor, nosotros traemos a Él diezmos y ofrendas, no porque estamos tratando de comprar su amor, sino porque queremos que otros escuchen de su amor. Y es a través de nuestras ofrendas que podemos seguir predicando el Evangelio aquí en nuestra ciudad y en otras partes del mundo también. Así que si usted es parte de esta iglesia, yo le animo a que dé con generosidad para que el mensaje del Evangelio pueda seguir siendo predicado. Y si usted está visitando, por favor no sienta ninguna presión. Si usted quiere dar, está bien, pero no sienta ninguna obligación. Al contrario, nosotros queremos llegar a conocerle a usted, saber quién es usted y por qué está aquí, por qué piensa que Dios lo trajo aquí. Así que al final del servicio yo voy a estar aquí afuerita. Al salir esa pared azul que está allí en todo el centro, yo voy a estar ahí. Si usted está visitando, por favor, déjenos saber. Yo tengo el privilegio de ser el pastor líder de la iglesia Fielder en español. Así que me encantaría saludarle y darle la bienvenida a nuestra iglesia y saludarlo en persona. Por favor, déjenos saber que nos está visitando. Pero iglesia, si usted es parte de esta congregación, le animo a que en este momento traigamos nuestros diezmos, nuestras ofrendas con un corazón alegre. Podemos hacerlo ahorita en efectivo, también puede darlo por medio del internet, mandando un texto al número 77977 con la palabra Fielder, y allí esto le va a llevar a un lugar donde usted puede dar por medio del internet. Yo voy a hacer una oración ahorita, dando gracias a Dios por la oportunidad de dar y por este tiempo. Después de eso, entonces los sugieres van a pasar las canastas y también vamos a cantar, a seguir cantándole al Señor, dándole la alabanza que Él se merece. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres digno, así como acabamos de cantar. Tú eres digno porque tú eres el Dios creador de todas las cosas, y en tu gracia, en tu misericordia, Señor, tú entregaste a tu Hijo Jesús a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados y darnos esperanza, darnos vida eterna, Señor. Tú eres digno. Señor, porque eres digno te traemos estas alabanzas, y también porque eres digno te traemos estas ofrendas, y te pedimos en el nombre de Jesús que la uses para tu gloria, para que tu evangelio pueda ser proclamado en nuestra ciudad y en otras partes del mundo, para que, Señor, más personas puedan conocer tu amor y tener la esperanza que nosotros tenemos, Señor. Padre, te agradecemos porque sabemos que aún en los tiempos difíciles, en los tiempos que no nos gustan, tú todo lo usas para nuestro bien, Señor. Por eso te alabamos, por eso te exaltamos, te glorificamos, Señor. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Nos ponemos de pie. Cuando estoy en la tormenta, mi corazón no temerá. Cuando estoy desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro
aliento, sin aliento. Yo sé que todo, siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo, siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo, siempre tú lo haces bien. En la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces. En cada temor de tu mano voy, siempre me sostienes. En la oscuridad de tu mano vas, siempre permaneces. En cada temor de tu mano voy, siempre me sostienes. Yo sé que todo, siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo, siempre tú lo haces bien. El mar. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo, siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, Señor. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo, siempre tú lo haces bien. Señor, te amamos, Señor. Aleluya a tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, te damos esta mañana. Gracias porque no importa cuán difícil parezcan nuestras situaciones diarias, Señor, sabemos que tú siempre todo lo haces bien. Gracias. Si hoy estás aquí y sientes que algo parece imposible, recuerda que el Señor todo lo hace bien. Gracias, Señor. Bendice este mensaje, bendice este servicio, Padre. Prepara nuestros corazones para recibir tu palabra. Te adoramos, Jesús. En tu santo nombre oramos hoy. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Recientemente tuve la oportunidad de ver la película nueva, el remake del Rey León. No sé si han visto la nueva o la vieja, en realidad es la misma historia, pero la historia es bastante interesante. Para aquellos que no la han visto, espero no arruinar la película para ustedes, pero les voy a dar un pequeño resumen de lo que sucede en la película. El rey del Pride Rock, se llama el lugar donde viven estos leones, es un león llamado Mufasa, y todo el mundo respeta al león Mufasa, todo el mundo lo admira, todo el mundo lo respeta, ha sido un buen líder para esta comunidad de leones y para todos los animales de Pride Rock, así que todos lo respetan por su posición. Y Mufasa tiene un hijito que se llama Simba. Y llega el momento donde Simba es presentado como algún día él va a ser el futuro rey de Pride Rock. Es el hijo de Mufasa, así que como hijo es príncipe y eventualmente él se va a convertir en el rey. Y en las primeras escenas de la película vemos como Mufasa, el rey, empieza a mentorear a su hijo, empieza a ayudarle a entender lo que es la función de un rey, cuál va a ser su trabajo cuando él crezca.
Sin embargo, hay un personaje que no es de nuestro agrado, un león llamado Scar. Y Scar tiene cicatrices en su rostro, pero también en su corazón. Está marcado y está dolido porque Mufasa fue el rey y no él. Y esto como que ha sido algo de una raíz de amargura para Scar. Y es algo que ha estado ahí en su corazón por mucho tiempo. Y parece que el problema o la amargura crece cuando Simba empieza a ser visto como el futuro rey. Él ve a este pequeño leoncito y dice, algún día este va a ser el rey y yo nunca tuve la oportunidad de ser rey. Así que Scar se amarga aún más por las circunstancias. Y al punto de que él pone a Simba en peligro, al pequeño león. Y cuando Mufasa fue a rescatar a su hijo, entonces Scar se aprovecha de la circunstancia, le quita la vida a Mufasa. Y lo peor es que le hace creer a Simba que él es el culpable. Le dice a Simba, huye de aquí, escápate, no mereces estar aquí, no mereces ser rey, así que vete lo más lejos que pueda. Y el pequeño leoncito, el cachorro, confundido efectivamente por la voz de su tío, se va y se aleja del reino. Así que Scar se convierte en el rey de Pride Rock y empieza a arruinar básicamente esta comunidad. Y Simba, por el otro lado, empieza a crecer con otros animales, no como un león, y mucho menos como el rey que debió haber sido, sino con otros animales allí. Y un poco confundido básicamente, no vive como un león, no come como un león, no actúa como un león, mucho menos como el rey que debió haber sido. Pero Pride Rock llega a una situación tan difícil que es necesario que alguien intervenga, porque Scar estaba a punto de destruir la comunidad. Así que Mufasa se le aparece a Simba en un sueño y le dice la famosa frase, la frase célebre, Simba, recuerda quién eres, así con una voz de locutor bien fuerte, ¿verdad? Y Simba tiene que recordar que él es el hijo de Mufasa, que él es el hijo del rey, que él debió haber sido el rey. Y cuando él recuerda quién es, entonces él va de regreso a Pride Rock, redime la situación, rescata a su pueblo y él puede cumplir con el destino que él debió haber cumplido. Es el león que él debió haber sido. Ahora, esto me parece interesante porque yo creo que hay muchas personas que Dios tiene grandes planes para ellos, que Dios quiere usarlos para hacer grandes cosas y Dios quiere trabajar en sus vidas y a través de sus vidas, pero que tristemente no están viviendo esos planes, tristemente no están experimentando lo que Dios quiere que ellos experimenten. Y yo creo que en parte es porque han olvidado quiénes ellos son. Tal vez hay algunos de ustedes que están aquí en este lugar que necesitan hoy recordar quiénes son. Y mi esperanza es que ustedes puedan recordar hoy su verdadera identidad. ¿Quiénes somos como hijos de Dios? Jacob tuvo una lucha similar. Jacob estaba confundido y había olvidado quién era básicamente. Y hoy vamos a llegar al capítulo 35 de Génesis. Vamos a ver cómo Dios le recuerda a Jacob su verdadera identidad, cómo Dios le recuerda quién es él. Y no solamente eso, sino cómo Dios cumplió sus planes en su vida. Ahí, mientras buscas en Génesis capítulo 35, quiero darte un poco de contexto, recordarte lo que hemos visto. Hoy concluimos esta serie de mensajes llamada Raíces. Y por las últimas 9 semanas hemos visto nuestras raíces o parte de nuestras raíces espirituales. Específicamente hemos estudiado la vida de Jacob, de este patriarca, y hemos visto cómo Jacob era un engañador, cómo le mintió a su hermano para robarle su primogenitura, le engañó a su papá para que su papá lo bendijera a él en vez de a su hermano, y esto causó que su hermano Esaú quisiera matarlo. Así que él huyó de la casa de su padre, se fue a la tierra de su tío Labán, y allí en la tierra de su tío Labán conoció al amor de su vida, una muchacha llamada Raquel. Y tuvo que trabajar 14 años para casarse con Raquel y casarse con otra mujer para poder entonces también casarse con su esposa Raquel. Así que han pasado unos 20 años aproximadamente y ahora Jacob tiene 2 esposas, tiene 11 hijos y él va de regreso a la tierra de su padre con muchas posesiones y está ahí en un lugar llamado Sucot. Ahora, antes de este momento ha habido 2 momentos cruciales en su vida. Cuando Jacob iba saliendo de la tierra de su padre, Dios se encontró con él y le hizo unas promesas. Más adelante vamos a ver cuáles eran esas promesas. Pero también Jacob había tenido un encuentro con Dios en el cual él luchó con Dios y Dios le dio una nueva identidad. Entonces, estas cosas han pasado en la vida de Jacob, pero ahorita en el capítulo 35 lo encontramos en un lugar llamado Sucot, un poco confundido.
porque su hija había sido deshonrada, y no solamente eso, sino que también sus hijos habían tomado venganza en sus propias manos, habían actuado mal, y él estaba hasta cierto punto preocupado, tal vez pensando que lo que Dios quería hacer en su vida no se iba a lograr debido a las acciones de su hijo y debido al hecho que él estaba en un lugar donde no debía estar. Y es allí donde lo encontramos, y quiero que leamos los versículos 1 al 4, ahí en el capítulo 35, para que veamos lo que sucede en ese momento. Dice así: Dios le dijo a Jacob: ponte en marcha y vete a vivir a Betel. Erige allí un altar al Dios que se te apareció cuando escapabas de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a quienes lo acompañaban: desháganse de todos los dioses extraños que tengan con ustedes. Purifíquense y cámbiense de ropa. Vámonos a Betel. Allí construiré un altar al Dios que me socorrió cuando estaba yo en peligro y que me ha acompañado en mi camino. Así que lo entregaron a Jacob todos los dioses extraños que tenían, junto con los aretes que llevaban en las orejas, y Jacob los enterró en la sombra de la encina que estaba cerca de Siquem. Vamos a pausar allí por un momento. Vemos cómo Jacob estaba allí en este lugar llamado Sucot, donde sus hijos habían actuado muy mal y donde su hija había sido deshonrada, y en medio de su confusión y en medio de él saber dónde voy, qué voy a hacer ahora, Dios se le aparece una vez más y le dice: Jacob, es tiempo de que regreses a Betel. Es tiempo de que vayas a este lugar llamado Betel. Y Betel era un lugar importante para la vida de Jacob, porque ahí fue donde Dios se le apareció a Jacob por primera vez. Fue en Betel donde Dios le hizo a Jacob ciertas promesas. Cuando él iba saliendo asustado por lo que su hermano le podía hacer, Dios se le aparece a Jacob y le hizo unas promesas importantes. Yo quiero que vean las promesas que Dios le hizo a Jacob en Génesis capítulo 28, versículos 13 hasta el 15. Esto fue más de 20 años antes de lo que acabamos de leer, cuando él iba apenas saliendo de la casa de su padre. Y yo quiero que vean lo que Dios le prometió en este lugar llamado Betel. Dice así: en el sueño, el Señor estaba de pie junto a él y le decía: yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás de norte a sur y de oriente a occidente, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Este es Dios hablándole a Jacob unos 20 años o más antes de lo que leímos hace un ratito. Y Dios le promete a Jacob que iba a estar con él y que nunca lo iba a abandonar hasta cumplir ciertas cosas en su vida. Y allí nos dice cuáles son las cosas que Dios promete cumplir en la vida de Jacob. Básicamente Dios le hizo 3 promesas. Él le dijo: lo primero es que te voy a traer de regreso a esta tierra donde estás en este momento, y yo voy a hacer que poseas esta tierra. La segunda cosa que le promete es una gran descendencia. Le dice: tú vas a tener una gran descendencia, vas a tener muchos hijos. Y no solamente eso, sino la tercera cosa le dice: por medio de ti van a ser bendecidas todas las naciones de la tierra. Estas son las mismas promesas que Dios le había hecho a su abuelo Abraham y a su padre Isaac. Y básicamente Dios le estaba diciendo: yo voy a continuar mis promesas por medio de ti, Jacob. Ahora Jacob viene de regreso unos 20 años o más después, y Dios lo llama y le dice: es tiempo de que regreses a Betel. Él estaba en Sucot, en un lugar donde Dios nunca le dijo que fuera, y en ese lugar habían sucedido cosas terribles. Y al ver lo que está sucediendo, nos damos cuenta de que Jacob había permitido que otras cosas tomaran el lugar de Dios en su vida y en la vida de su familia. Vemos como él estaba siguiendo los deseos de su corazón, y por eso terminó en Sucot en vez de ir a donde Dios le había dicho que fuera. No solamente eso, sino que lo que él llama a su gente a hacer nos demuestra otra vez que ellos habían tomado otras cosas en lugar de Dios. Dice que Jacob tiene que intervenir para con su familia y decir: ¿saben qué? Es tiempo de que dejemos atrás otros dioses, que dejemos a un lado estas cosas y que los enterremos.
Dice que toda su familia trajo otros dioses, dioses extranjeros, y trajo aretes y otras cosas, y tuvieron que enterrar esas cosas para ellos poder continuar. Esto nos muestra, mis amados, que ellos habían permitido que los dioses de la sociedad, de la cultura donde ellos vivían, empezaran a ocupar un lugar en su vida, y ellos habían empezado a olvidar quiénes eran ellos como hijos de Dios y como el pueblo de Dios. Es muy probable que Raquel todavía tenía los dioses que le había robado a su padre Labán. Es muy probable que cuando los hijos de Jacob asesinaron a toda la gente de Siquén por lo que le habían hecho a Dina, ellos les robaron sus dioses y sus ídolos también. Sea cual sea, lo que sí sabemos con seguridad es que ellos tenían unos dioses extranjeros entre ellos. Tenían aretes que probablemente tenían las estampas de dioses falsos, y por eso tienen que dejar los aretes. Había señales claras de que se habían dejado influenciar por la cultura, influenciar por la sociedad, y habían olvidado quiénes eran como el pueblo de Dios. Y mi amado, yo creo que es necesario que observemos esto, y que antes de juzgar a Jacob y al pueblo de Jacob o a las generaciones de Jacob, que reconozcamos que muchas veces nosotros cometemos el mismo error que Jacob cometió. Que muchas veces nosotros dejamos que los deseos de nuestro corazón nos ganen, y dejamos que lo que nuestra cultura y nuestra sociedad adore forme parte de las cosas que nosotros adoramos también. Y aunque si bien no le cantamos a ciertas cosas, hay ciertas cosas que ocupan un lugar prioritario en nuestra vida. Cosas como los bienes materiales, cosas como la casa, el trabajo, cosas como la buena ropa, los mejores celulares o qué sé yo. Cosas como inclusive nuestros hijos, cosas que ponemos en primer lugar en lugar de darle a Dios el lugar que Él verdaderamente merece. Creo que Jacob empezó a regresar a sus sentidos y empezó a recordar quién era, y él reconoció que si verdaderamente él quería experimentar a Dios y encontrarse con Dios en Betel, él tenía que recordar quién es Dios y quién él era. Tenía que dejar atrás estas cosas. Mi amado, yo creo que muchos de nosotros, tal vez ha llegado el momento donde nosotros tomamos decisión de decir quién es verdaderamente el primero en nuestra vida. Yo recuerdo un momento importante en mi vida. Jacob iba a regresar a Betel, donde era un momento muy importante en su vida. Ahí Dios le había hablado. Y hay un momento importante en mi vida que yo recuerdo constantemente, porque Dios me habló de una manera muy especial. Y ese momento es cuando Dios me llamó al ministerio, Dios me llamó a servirle. Yo estaba creciendo en el Evangelio. Dios me había enseñado lo pecador que soy y lo misericordioso que Él es. Me había mostrado que yo soy débil y que he fallado y que me he equivocado, pero también me ha mostrado que Jesús murió en la cruz para pagar por mis pecados. Y yo estaba creciendo en este maravilloso amor y pensaba que lo entendía, hasta que llegó el momento donde estaba sentado un día en un servicio, así como muchos de ustedes están sentados, y el pastor que estaba hablando dijo: yo creo que hay algunos de ustedes que tienen que dejar atrás sus sueños, que tienen que dejar atrás sus planes y servir al Señor en tiempo completo. Yo recuerdo ese momento cuando Dios me habló a mi corazón y me dijo: yo sé que tú quieres ser ingeniero y tener mucho dinero y qué sé yo, pero yo tengo planes para ti y es necesario que dejes esos planes atrás y que confíes en mí. Yo recuerdo el temor que sentí al decirle: Señor, está bien. Y a pesar de que ya había estudiado ingeniería por 4 años, tenía que cambiar mi carrera y todas estas cosas, dije: está bien. Pero lo que más me detuvo no fue tanto mis planes y mis sueños, sino mi pasado, mis errores, mis debilidades. Yo recuerdo que lloré ahí en una silla sentado diciendo: Señor, tú no puedes usarme a mí. Yo he cometido errores, yo me he equivocado en el pasado. Yo vengo de una familia que son un montón de personas imperfectas, así como yo soy imperfecto. Yo no califico para estar en el ministerio y para ser un pastor. Y Dios, en su gracia y en su misericordia, me dijo: tienes toda la razón. No calificas para estar en el ministerio, no calificas para ser un pastor. Pero yo escojo de lo débil para avergonzar a lo fuerte. Yo escojo de lo poco y de lo débil para que la gente vea mi poder en la debilidad de las personas. Así que sí, tienes toda la razón, no calificas para estar en el ministerio, pero no es porque tú lo haces o porque tú te lo mereces, es porque yo soy un Dios poderoso y yo quiero que la gente vea mi poder perfeccionado en ti. Y Dios, en su gracia y en su misericordia,
me ha usado por los últimos años a pesar de mis debilidades y a pesar de mis flaquezas. Y ese momento es un momento especial en mi vida, porque el enemigo usa, una de las cosas que usa para desanimarme y para detenerme es justamente mis debilidades y mis flaquezas y mi pasado, y me dice, tú eras esto, hacías aquello, qué sé yo, para poder tratar de detenerme. Y Dios constantemente tiene que llevarme a ese lugar y decirme, sí, lo eras, pero ahora tienes una nueva identidad. Y esto es justamente lo que estaba a punto de ocurrir en la vida de Jacob. Él tenía que dejar atrás todas estas cosas del pasado y encontrarse con Dios allí en Betel. Y allí en Betel Dios le recuerda cuál era su identidad. Yo quiero que vean conmigo lo que Dios hace por Jacob en el capítulo 35 nuevamente, versículos 5 hasta el 15. Dice así: Cuando partieron, nadie persiguió a la familia de Jacob, porque un terror divino se apoderó de las ciudades vecinas. Fue así como Jacob y quienes lo acompañaban llegaron a Luz, es decir, Betel, en la tierra de Canaán. Erigió un altar y llamó a ese lugar El Betel, porque allí se había revelado Dios cuando escapaba de su hermano Esaú. Por esos días murió Débora, la nodriza de Rebeca, y la sepultaron en la sombra de la encina que se encuentra cerca de Betel. Por eso llamó a ese lugar Elón Bakut. Cuando Jacob regresó de Padán Aram, Dios se le apareció otra vez y lo bendijo con estas palabras: tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás así, de aquí en adelante te llamarás Israel. Y en efecto, ese fue el nombre que le puso. Luego Dios añadió: yo soy el Dios Todopoderoso, sé fecundo y multiplícate. De ti nacerá una nación y una comunidad de naciones, y habrá reyes entre tus vástagos. La tierra que les di a Abraham y a Isaac te la doy a ti también y también a tus descendientes. Y Dios se alejó del lugar donde había hablado con Jacob. Jacob erigió una estela de piedra en el lugar donde Dios le había hablado, vertió sobre ella una libación y la ungió con aceite, y al lugar donde Dios le había hablado lo llamó Betel. O sea, a pausar allí. Vemos cómo suceden varias cosas interesantes aquí, y una de las cosas que sucede varias veces en realidad es el cambio de nombre de un lugar o de una persona. Vemos que varias veces ocurre esto, y tenemos que entender que en la cultura hebrea los nombres eran de suma importancia. Cuando un padre le daba un nombre a un hijo o a una hija, ese padre básicamente estaba marcando el destino de ese hijo. Estaba diciendo: esto es lo que tú vas a hacer. Los nombres tenían un significado, y cuando le daban el nombre a su hijo o a su hija, ellos esperaban que eso es lo que el hijo se convirtiera, o pensaban que eso es lo que ese hijo o esa hija se iba a convertir. Nosotros en nuestra sociedad tal vez escogemos nombres que suenan bonitos o que algún familiar tiene o qué sé yo, pero en la cultura hebrea los nombres tenían un significado increíble. Y aquí vemos en estos versículos cómo ocurre un cambio de nombre a varios lugares. El primer cambio de nombre que ocurre es cuando Jacob llega a Betel. Dice que él ofrece el sacrificio, él levanta el altar y hace lo que iba a hacer, y luego le cambia el nombre a Betel, de Betel a El Betel. Usted dice: bueno, es muy parecido, ¿cuál es la diferencia, Ender? ¿Cuál es la diferencia entre esos? Yo creo que la diferencia es grande. La palabra Betel significa la casa de Dios, o el lugar donde Dios habita en hebreo. La palabra El Betel, o esta expresión en hebreo, significa el Señor de Betel, o el Señor de la casa donde Dios habita. ¿Okay? Y yo quiero que vean la diferencia. Aunque parece muy similar e inclusive redundante, yo creo que no lo es. Porque en el primer nombre, el nombre Betel, es el nombre que Jacob le dio cuando él tuvo ese encuentro con Dios por primera vez. Cuando por primera vez escuchó la voz de Dios, él se paró en ese lugar después de ese sueño y dijo: este lugar se va a llamar Betel porque aquí habita Dios, esta es la casa de Dios. Ahora que él ha pasado 20 años de experiencia, ha conocido a Dios, ha escuchado a Dios, ha visto el poder de Dios, él regresa y él le dice: ahora el nombre no es Betel, sino El Betel, es decir, el Señor de Betel. La diferencia está en que el primer nombre se enfoca en el lugar, mientras que el segundo nombre se enfoca en la persona, en el Señor. El primer nombre se enfoca en el lugar donde él se encontraba, porque en ese tiempo él no conocía a Dios verdaderamente y todavía pensaba que Dios habitaba en un lugar específico, y que él tenía que llegar a un lugar específico para poder encontrarse con Dios.
Mientras que ahora él ha entendido que el Señor habita en todo lugar. Y lo que él necesitaba en su vida no era llegar a un lugar para encontrarse con Dios, sino tener a Dios en su vida para que Dios lo pudiera llevar a él al lugar que Dios quería llevarlo. Y hay una diferencia enorme entre las dos. Jacob había entendido algo importantísimo acerca del Señor. Había entendido que el Señor es el Señor sobre todas las cosas y por eso le da este nombre a este lugar. Y en este momento Dios le recuerda a Jacob quién Él es. Jacob había aprendido acerca del Señor, pero él todavía no había abrazado la identidad que él debía abrazar. Él no había entendido quién él era gracias a esa nueva identidad que Dios le había dado. Y vemos allí como Dios le dice, ya no te llamas Jacob, ahora te llamas Israel. Y esto no es primera vez que sucede. En el capítulo 32, Jacob tuvo un encuentro con Dios donde dice que luchó con Dios y que Dios lo bendijo al final del encuentro y le dijo, ya no te vas a llamar Jacob, ahora te vayas a llamar Israel. Entonces, no es primera vez aquí que estamos leyendo en el capítulo 35 que Dios le cambia el nombre. Es un recordatorio para Jacob de cuál era su identidad. Como ya les dije, los nombres eran de suma importancia en la cultura hebrea y el nombre Jacob tenía un significado. En la primera semana de esta serie de mensajes aprendimos que el nombre Jacob significa el que engaña o el engañador. Este era el nombre que este hombre había tenido y por muchos años él vivió bajo esa identidad. Él engañó a su hermano para robarle su primogenitura. Él engañó a su padre para que su padre lo bendijera a él en lugar de su hermano. Él inclusive trató de negociar y engañar a Dios un par de veces. Esa era su identidad por muchísimo tiempo. Pero cuando él tuvo el encuentro con Dios y él se rindió ante Dios finalmente en Génesis capítulo 32, Dios le dijo, ya tú no eres el engañador, ahora eres Israel. Y el nombre Israel significa el que lucha con Dios o el que prevalece con Dios. Y podemos tomar ese nombre como el que lucha literalmente con Dios en contra de Dios o el que lucha con Dios a su lado. Yo creo que cuando Dios le dio esta identidad a Jacob, le estaba diciendo, tú ya no eres el engañador, sino ahora eres Israel, eres el que prevalece con Dios, eres el que lucha con Dios porque yo estoy a tu lado. Yo creo esto porque el versículo 11, después de que él le dice a Israel, este es quien tú eres, Dios le dice lo más importante, él le dice, este es quien yo soy. Le dice, yo soy el Dios Todopoderoso, yo soy el que te va a dar esta tierra, yo soy el que va a cumplir las promesas, yo soy el que lo va a hacerlo. Así que Jacob tiene un encuentro con Dios importantísimo en este lugar llamado Betel, porque en este lugar Dios le recordó su verdadera identidad, Dios le recordó quién él era, así como Mufasa se le apareció a Simba y le dijo, recuerda quién eres, Dios le dice a Jacob en la vida real, recuerda quién eres. Lo importante que tenemos que notar aquí es que el poder de Jacob no se encontraba en quien él era y ni siquiera en su nueva identidad, sino en quién estaba con él, en de quién era hijo él. Dios le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso y tú eres mi hijo. Yo soy el que va a cumplir con tus planes, yo soy el con mis planes, yo soy el que va a hacer lo que quiero hacer en tu vida. Dios le está diciendo, tú eres ahora mi hijo y porque eres mi hijo yo puedo cumplir con mis planes en tu vida. Yo quiero que sepas, amados, que cuando tú crees el Evangelio de Jesucristo, tú te conviertes en un hijo, en una hija de Dios. La palabra de Dios enseña claramente que todos nosotros éramos pecadores, estábamos separados, alejados de Dios, que nuestro pecado nos separa de Dios y estábamos destinados, condenados a la eternidad, separados de Dios para siempre. Pero Dios en su gracia y en su misericordia envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz y pagar por nuestros pecados. Él tomó nuestro lugar en la cruz y la Biblia claramente enseña que los que creen en su nombre, Él le da la potestad, el derecho, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Si tú has creído el Evangelio de Jesucristo, entonces tú eres un hijo o una hija de Dios. Tú no eres la persona que eras en el pasado, tú no eres tus errores, tú no eres tus debilidades, tú no eres ni siquiera tus fortalezas, tú eres un hijo o una hija de Dios. El apóstol Pablo le enseñó a los corintios que si nosotros creemos en Cristo somos una nueva criatura, lo viejo ha quedado atrás, ahora hay algo nuevo. Eso es quienes somos en Jesucristo. Y mis amados, si tú has creído el Evangelio de Jesucristo, entonces puedes estar seguro que en Cristo Jesús ya no hay condenación, de que tú eres un hijo de Dios y Dios va a cumplir sus planes en tu vida si confías en Él. Tienes que recordar tu identidad, mi amado. Tienes que recordar quién eres en Cristo Jesús.
Esto es lo que sucedió en la vida de Jacob. Él tuvo un encuentro con Dios y Dios le recordó, recuerda quién eres. Pero lo más importante aún, Dios le recordó a Jacob quién Dios era y lo que él podía hacer en su vida. Yo quiero que vean lo que sucede después en la vida de Jacob, porque es interesante. No es que su vida fue perfecta. Dios jamás le prometió a Jacob que su vida iba a ser perfecta. Pero Dios fue fiel a lo que él cumplió, le prometió. Yo quiero que vean lo que pasa en los versículos 16 hasta el 29. Dice así: después partieron de Betel. Cuando todavía estaban lejos de Éfrata, Raquel dio a luz, pero tuvo un parto muy difícil. En el momento más difícil del parto, la partera le dijo: no temas, estás por tener otro varón. No obstante, ella se estaba muriendo y en sus últimos suspiros alcanzó a llamar a su hijo Benoní. Pero Jacob, su padre, le puso por nombre Benjamín. Así murió Raquel y la sepultaron en el camino que va hacia Éfrata, que es Belén. Sobre la tumba Jacob erigió una estela que hasta el día de hoy señala el lugar donde Raquel fue sepultada. Israel siguió su camino y acampó más allá de Migdal Edar. Mientras vivía en esa región, Rubén fue y se acostó con Bilhá, la concubina de su padre. Cuando Israel se enteró de esto, se enojó muchísimo. Jacob tuvo 12 hijos. Los hijos de Lea fueron Rubén, que era el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zebulón. Los hijos de Raquel fueron José y Benjamín. Los hijos de Bilhá, la esclava de Raquel, fueron Dan y Neftalí. Los hijos de Silpa, la esclava de Lea, fueron Gad y Aser. Estos fueron los hijos que tuvo Jacob en Padán Aram. Cuando volvió a la casa de su padre Isaac en Manré, cerca de Kiriat Arba, es decir, Hebrón, donde también habían vivido Abraham e Isaac. Isaac tenía 180 años cuando se reunió con sus antepasados. Era muy anciano cuando murió y lo sepultaron sus hijos Esaú y Jacob. En estos versículos vemos que en la vida de Jacob, después de que él abraza su identidad, después de que él entiende que él es un hijo de Dios, tiene que comportarse como tal, tiene que vivir como tal, él pasó momentos difíciles. Quiero que vean que la vida de Jacob no fue color de rosa después de que entendió su identidad como hijo de Dios. Tuvo por lo menos 3 momentos dolorosos. Dice ahí en los últimos versículos que él tuvo que enterrar a su padre Isaac, que llegó a la tierra de su padre, pero que su padre murió, tuvo que enterrarlo. Algo difícil. No solamente eso, dice también que su hijo Rubén se acostó con una de sus concubinas. Es decir, que él se le reveló a su padre. Esto es lo que significaba esto. Al Rubén acostarse con una de las concubinas de su padre, él estaba diciendo: ya tú estás viejo, es tiempo de que yo sea el líder. Y era una señal de rebeldía y de él decir: yo quiero estar a cargo. Eso es lo que estaba haciendo Rubén. Y dice ahí que Jacob se enojó muchísimo. Pueden imaginarse la frustración al ser traicionado por su propio hijo de esta manera. Y yo creo que lo más doloroso, lo más difícil que enfrentó Jacob en ese momento fue la muerte de su amada esposa Raquel. Dice ahí que Raquel estaba dando a luz a su hijo y que estando dando a luz a su hijo, ella básicamente se desangró muy probablemente y falleció. Entonces vemos cómo en la vida de Jacob, después de que él abraza esa identidad como un hijo de Dios, como parte del pueblo de Dios, suceden cosas difíciles, cosas dolorosas. Pero yo creo que en estos versículos también vemos cómo Jacob continuó caminando con fe en el Señor, a pesar de lo difícil que eran las situaciones. En estos versículos vemos cómo finalmente Jacob había entendido cuál era su identidad y había entendido que como hijo de Dios, por muy difíciles que fueran las circunstancias que él estaba pasando, Dios podía cumplir sus promesas y Dios podía hacer lo que él tenía planeado en su vida. Vemos cómo Jacob caminó con fe o vivió una vida de fe a pesar de las circunstancias. Tú dices: Ender, ¿y cómo ves esto? ¿Dónde rayos ves esto? Porque yo no lo veo aquí. Yo creo que lo vemos en lo que sucede cuando su hijo, su último hijo, nace. Dice allí que Raquel estaba dando a luz y que ella se puso mal, se complicó el parto. Y esto era algo hasta cierto punto común en esta época porque no existían los avances tecnológicos y científicos que tenemos hoy en día. Así que cualquier complicación en un parto muchas veces resultaba en la muerte de la madre. Y esto es justamente lo que sucede aquí. Así que Raquel está dando a luz y que lamentablemente fallece dando a luz a su último hijo. Pero dice que antes de fallecer, ella dijo: este niño se va a llamar Benoní. Como ya les dije,
Los nombres eran importantes en esa cultura. Y la palabra Benoní significa hijo de mi aflicción, o hijo de mi tristeza, o hijo de mi sufrimiento. Esta mujer estaba a punto de morir, a punto de fallecer, y en medio de su dolor ella alcanza a decir: esta va a ser la identidad de mi hijo, este es el destino de mi hijo, él va a ser un niño de tristeza, él va a ser un hijo de aflicción. Pero la cultura hebrea, quien tenía la última palabra para decir cuál era la identidad de un hijo, el nombre de un hijo, no era la madre, era el padre. Y Jacob interviene. Él sabía lo que era vivir con una identidad negativa. Él sabía lo que era vivir con un nombre que marcaba tu destino, que no era algo bueno. Pero él también sabía que Dios le había dado una nueva identidad y que Dios cumplía sus promesas y que Dios era un Dios bueno. Así que él interviene y él dice: este niño no va a ser Benoní. Este niño no va a ser hijo del sufrimiento. Yo no voy a permitir que mi hijo sea Benoní. Él se va a llamar Benjamín. La palabra Benjamín tiene un significado interesante. Ese nombre significa hijo de mi mano derecha. Eso es lo que el nombre significa. Y en la cultura hebrea, la mano derecha era muy importante. Era una señal de muchas cosas. Era justamente la mano derecha la que los padres utilizaban para bendecir a sus hijos. Así como Isaac bendijo a Jacob con su mano derecha. Esta era la mano que ellos utilizaban. Era una señal de bendición, era una señal inclusive de autoridad. Cuando alguien tenía posición, tenía poder, él ponía a alguien que él respetaba, que él admiraba y en quien él confiaba, lo ponía a su mano derecha. La mano derecha era una señal de autoridad y de bendición. La palabra de Dios enseña en Isaías que Dios sostiene el mundo en su mano derecha. La palabra de Dios enseña también que el Señor Jesucristo murió y que resucitó y que ahora está sentado a la derecha del Padre. Era una señal de bendición, era una señal de autoridad, era una señal de decir: Dios cumple sus promesas. Cuando Benjamín nace, su padre dice: él no se va a llamar hijo de aflicción, él se va a llamar hijo de mi mano derecha. Porque yo estoy convencido de que Dios es un Dios que cumple sus promesas. Y Él me dijo a mí que yo iba a ser de bendición y que mis generaciones iban a ser de bendición. Y por lo tanto yo voy a confiar en el Señor. Y vemos cómo Jacob empieza a ver la vida desde una perspectiva diferente. No desde la perspectiva humana y lamentarse y decir: ¿por qué, Señor, murió mi papá? ¿Por qué, Señor, mi hijo hizo esto? ¿Por qué murió mi esposa? Él dijo: Señor, tú vas a cumplir tus planes a pesar de las circunstancias. Y vemos que eso es efectivamente lo que sucede. Dios nunca le prometió a Jacob una vida sin dificultades, pero las cosas que Dios le prometió a Jacob, Dios las cumplió. Lo vemos justamente en estos versículos. Las tres cosas que Dios le prometió, lo leímos en el capítulo 28, es que él iba a regresar a esa tierra y que iba a poseer parte de esa tierra. Y vemos como él sepulta a su esposa Raquel allí, sepulta a su padre allí. Para él poder sepultar a su esposa Raquel, él tenía que poseer esa tierra. El hecho de que él la sepultó allí nos muestra que efectivamente Dios cumplió su promesa. Él había tomado posesión de esa tierra. No solamente eso, dice que Dios le prometió descendencia, unas generaciones, les dijo. Le iba a dar muchos descendientes. Y en los últimos versículos, ahí en el capítulo, vemos cómo Dios nos muestra cada uno de los hijos de Jacob para mostrarnos: Dios cumplió su promesa. Dios les dio hijos para que por medio de esos hijos se formara la nación que Él le dijo que iba a formar. No es nada más y nada menos que la nación del pueblo de Dios, Israel. Ese es el nombre que se le da al pueblo de Dios justo por lo que sucedió en la vida de Jacob. Ya no es Jacob, ahora es Israel. Y los 12 hijos que se mencionan allí en esos versículos son las 12 tribus de Israel. Dios cumplió su promesa y formó la nación que dijo que iba a formar. Y no solamente eso, Dios le había dicho que por medio de él se iban a ser bendecidas todas las naciones de la tierra. Y nosotros sabemos que por medio de uno de sus hijos, de una de esas tribus, nació el Salvador del mundo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, Jesucristo. Más adelante, y escuchen esto, hay un hombre que llevó el mensaje del Evangelio de Jesucristo a las naciones. Dios dijo a Jacob: por medio de ti van a ser bendecidas las naciones de la tierra. Y hay un hombre que encontramos en la Biblia que llevó el mensaje del Evangelio de Jesucristo a muchas naciones, diciendo: no es nada más para los judíos, es también para todos los demás. Ese hombre se llamaba Pablo. Y Pablo nos dice en Filipenses capítulo 2, él mismo dice: yo soy descendiente de Benjamín. Él es de la tribu de Benjamín. Dios cumple cada una de sus promesas en la vida de Jacob. Y yo quiero que sepas, mis amados, que Dios cumple sus promesas en tu vida. Él no te promete una vida sin problema, pero lo que Él promete, Él lo cumple.
Si tú eres un hijo, una hija de Dios, puedo asegurarte de que Él va a cumplir sus planes en tu vida, pero tú tienes que regresar a Betel, tú tienes que confiar en el Señor y ponerlo a Él en el primer lugar. Yo quiero confesarles, mis amados, tal vez lo he confesado antes, pero una de las cosas más hermosas y a la vez más difíciles para mí es ser padre de mis hijos. Es una de las bendiciones más hermosas que Dios me ha dado, es un privilegio maravilloso. Pero les confieso que para mí es un temor grande, porque yo no quiero que mis hijos sufran las cosas que yo sufrí creciendo, yo no quiero que mis hijos cometan los errores que yo he cometido, yo no quiero que mis hijos tengan las luchas que yo he tenido, y es difícil, y si ustedes son padres probablemente entienden bien lo que les estoy diciendo. Y yo recuerdo cuando hace 5 años y medio Dios nos empezó a dar hijos, este temor empezó a crecer en mí. Y a crecer, y cada vez que cometo un error, cada vez que mis hijos me desobedecen o algo así, este temor crece. Y cuando nació mi último hijo, el único niño varón que tenemos, ese temor como que se incrementó aún más. Yo creo que se incrementó aún más porque siento la responsabilidad de criarlo como un hombre de Dios, que sea un esposo en el futuro, un buen líder en el futuro para su familia y apunte su familia al Evangelio de Jesucristo. Y siento que esa carga está sobre mí y me da un temor increíble. Les confieso que a veces no duermo pensando en esto. Cuando nació mi hijo, este temor empezó a crecer y a crecer y a crecer. Saben, Dios en su gracia y en su misericordia me recordó exactamente lo mismo que Él me mostró cuando me llamó al ministerio. En su gracia y en su misericordia me dijo, sí, tienes razón, tú eres débil, tú no puedes hacer esto solo, tienes toda la razón, tú has cometido errores, te has equivocado, tienes toda la razón, tú tienes imperfecciones. Pero si yo te estoy dando este hijo y a estos hijos, es porque yo voy a cumplir mis promesas. Y Dios me recordó en su gracia y en su misericordia que este hijo que yo tengo es el primer hijo varón que nace en nuestra familia, donde ambos, el papá y la mamá, son creyentes del Evangelio de Jesucristo. Y Dios me mostró en su gracia y en su misericordia que Él puede romper cadenas del pasado y Él puede comenzar una nueva generación, que lo único que yo necesito hacer es confiar en el mismo Dios que he confiado por los últimos años, porque Él es un Dios fiel. Amado, yo quiero recordarte que Dios te ama con un amor profundo, y si Dios te ha llamado, Dios quiere usarte para grandes cosas. Dios te rescató no solamente para que disfrutes de tu salvación, sino para ser usado para que el reino de Dios avance aquí en esta ciudad y en otras partes del mundo. Dios quiere utilizarte para cumplir los planes que Él tiene para ti, pero tú tienes que regresar a Betel y tienes que recordar tu identidad. Tienes que recordar que eres un hijo, una hija de Dios, abandonar lo que sea que está en el lugar de Dios y ponerlo a Él en el primer lugar. Si tú eres un creyente del Evangelio de Jesucristo, entonces yo quiero recordarte hoy tu identidad. Y la mejor manera que te puedo recordar tu identidad no es por medio de una película y no es por medio de un sueño. La mejor manera que te puedo recordar tu identidad es apuntándote al mensaje del Evangelio de Jesucristo. Apuntándote al mensaje que te da la identidad que tienes. El mensaje que dice que Cristo Jesús murió en la cruz para pagar por tus pecados. Así que hoy yo quiero concluir invitando a aquellos que han creído el Evangelio de Jesús, aquellos que han creído en Cristo Jesús como el Señor de su vida y lo han demostrado por medio del bautismo, a que tomen el pan y que tomen la copa y que recuerden quiénes son. Lo más importante aún, que recuerden quién es su Padre. Si tú eres un creyente del Evangelio, yo te voy a invitar entonces a que en un momento, cuando cantemos esta canción que vamos a cantar, tú tomes el pan y tomes la copa, y al tomar el pan recuerdes que tú eres tan pecador que Jesús tomó tu lugar en la cruz. Él tuvo que morir en la cruz por ti. Pero también que recuerdes al tomar la copa que Él derramó su sangre y que esa sangre preciosa te limpia de todo pecado y que te ha hecho una nueva criatura, que lo viejo ha pasado, que eres algo nuevo, que ahora tienes la potestad, la autoridad, el derecho de ser llamado hijo, hija de Dios. Que recuerdes esa identidad y que salgas de este lugar viviendo lo que Dios quiere que tú vivas, no lo que tú quieres vivir o lo que la sociedad te diga que tienes que vivir. Así que si tú eres creyente del Evangelio, te voy a invitar un momento a que tomes el pan y tomes la copa y recuerdes eso. Nuestro equipo de oración va a venir, vamos a responder en adoración al Señor de esta manera. Pero antes de hacer esto, yo quiero decir esto. Tal vez hay algunos de los que están aquí que todavía no tienen esa identidad.
Hay muchos que piensan que todos, absolutamente todos, somos hijos de Dios, y yo quiero que sepan que todos somos creados por Dios. Pero como ya les dije, en Juan 1:12 dice claramente: a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. No todos tenemos la identidad de hijos de Dios, solamente aquellos que han creído en el sacrificio perfecto de Cristo Jesús en la cruz se les ha dado esa identidad. Hemos sido adoptados como sus hijos. Y tal vez tú estás aquí y como Jacob conoces a Dios porque tu abuelito o tu abuelita te hablaron de Dios, o porque tu mamá y tu papá te hablaron de Dios, o inclusive porque tú has escuchado de Dios, pero no has tenido un encuentro con Dios. Y hoy Dios te está llamando a que tengas un encuentro con Él. La Biblia enseña que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, puedes ser salvo. Y tal vez hoy es el día que tú empieces a vivir como un hijo de Dios. Pero tú tienes que confesar con tu boca, declarar que Jesús es el Señor de tu vida. Así que si ese eres tú, yo te voy a invitar a que hagas eso. En lugar de pasar a las mesas y tomar el pan y la copa, no va a significar nada si tú no has creído en Cristo Jesús. A que comiences por el lugar correcto, que entregues tu vida a Cristo Jesús. Ahorita vamos a tener pastores y líderes aquí al frente. Si tú eres esa persona, ven y habla con uno de los pastores y gustosamente oraremos contigo y oraremos por ti. También quiero decir esto: si tú necesitas oración por cualquier motivo, estamos dispuestos a orar por ti. Te invito a que vengas aquí al frente y hables con los pastores para que podamos orar por ti. Yo los voy a invitar a que nos pongamos de pie y que abracemos nuestra identidad. Algunos de ustedes que ya son creyentes del Evangelio de Jesucristo, quiero recordarles: somos hijos de Dios. Abracen esa identidad, vivan como tal. Quiero invitarles a que tomen la cena para recordar quiénes son. Algunos de ustedes tal vez hoy necesitan ser adoptados como hijos de Dios. Hoy necesitan entregar su vida a Cristo Jesús. Si ese eres tú, te invito a que vengas al frente, hable con uno de los pastores y gustosamente te apuntaremos a Cristo. Si necesitas oración, también ven al frente y oraremos por ti. Vamos a responder ahora. ¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios.
hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, se lo soy. Puede tomar asiento. Antes de salir, quiero compartir algunos anuncios con ustedes y recordarles, hermanos, que tenemos un domingo muy especial que viene, no domingo próximo, pero el próximo domingo, que es el 17 de noviembre, es el domingo que nosotros le llamamos Sirviendo a la Ciudad. Es un domingo muy especial porque en ese domingo nosotros vamos a hacer algo diferente. En vez de reunirnos aquí y tener nuestro servicio de adoración, vamos a reunirnos afuera y vamos a servir. Vamos a hacer la iglesia en práctica y vamos a servir a nuestra comunidad. Esta vez lo vamos a hacer por medio de preparación de unas cajas de comida que van a ser entregadas a familias que tienen necesidad en el Metroplex. Y déjeme decirle que estas cajas las utilizan diferentes ministerios, las utiliza nuestra iglesia. Cuando una escuela nos llama y nos dice hay una familia en necesidad, esas cajas están ahí. Entonces nosotros como iglesia vamos a ser los que preparamos las cajas, las empacamos, nos vamos a dividir en equipos y todas esas cosas, pero para eso necesitan estar aquí, ¿verdad? Entonces ese próximo domingo 17 va a ser a las 9:30 de la mañana, no a las 11, que estamos acostumbrados a llegar a las 11, vamos a llegar a las 9:30 de la mañana y vamos a estar en el estacionamiento grande, que es el que está al otro lado de la calle Fielder, donde está el edificio grande de Fielder. Entonces recuerden esos detalles. Casi todos los que participan van a tener puesta su camisa de Sirviendo a la Ciudad. Si no tienes una, puedes adquirir una hoy en la parte del lobby. Ahí tenemos las camisas, tenemos también unos jackets bien bonitos que puedes adquirir y tienen el logo de Sirviendo a la Ciudad. Así que te invitamos a que te apuntes y vengas con tu familia y seas parte de eso. También quiero recordarles que la conferencia familiar se acerca. Precisamente ese mismo fin de semana, el día antes de servir a la ciudad, tendremos la conferencia familiar, en donde vamos a estar hablando de la familia, el evangelio y mi hogar, cómo el evangelio moldea a nuestra familia, cómo ser padres, cómo ser esposo, cómo ser esposa, cuál es nuestro rol, ¿verdad? Y vamos a tocar muchos temas importantes y queremos que se apunten desde ahora porque tenemos un espacio limitado. Si no se han apuntado, pueden hacerlo a la salida en el recibidor. Allí tenemos la información necesaria para usted apuntarse para la conferencia y registrarse. Y aunque sí estamos pagando un costo para cubrir los gastos, ninguna familia va a pagar más de una cantidad específica. Así que usted vaya allí y apúntese. Muy bien. También les recuerdo que hay una mesa para registrar a los campamentos de niños y de jóvenes, que hoy es el último día para los jóvenes, pero allí está la información y pueden pasar. Así que antes de despedirlos, les quiero recordar una cosa. Si Dios te está hablando, si hoy estuviste aquí y sentiste que necesitas que alguien ore por ti, necesitas hablar con uno de los pastores, uno de los líderes, no te vayas. Ven y habla con uno de nosotros. Yo sé que quizá es difícil pasar aquí enfrente, pero estamos disponibles. A la salida el pastor Ender va a estar justo aquí. Él quiere conocerte personalmente. Yo voy a estar en la parte de afuera, también estoy disponible. Así que también tenemos diáconos disponibles en el cuarto número 7. Si tú quieres hablar con alguien, orar con alguien, estamos listos para ayudarte en ese proceso. Así que vamos a orar y entonces los voy a enviar. ¿Sí? Pónganse de pie conmigo y los envío. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque tú nos das nuestra identidad. Porque nuestra identidad no se encuentra en las cosas que tenemos, no se encuentra en las cosas que hemos hecho, porque nuestra identidad se encuentra en tu Hijo Jesucristo, en lo que tú hiciste por nosotros, Señor. Y te pido, Dios,
Dios, que nos recuerdes eso mientras salimos afuera al campo misionero, que tú nos acuerdes que pertenecemos a ti, que somos tuyos, que tú nos has llamado y que tú, Señor, nos has adoptado. Gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos y vamos con tu bendición en este día, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Son enviados.